Buenas tardes, soy Andoni Urbieta, soy director comercial de Savvy Data Systems y voy a hablar de optimización industrial con inteligencia artificial en el Edge. Voy a hablar de casos de éxito, de mantenimiento, de gestión de calidad y de optimización de proceso. Algunos conceptos probablemente ya os sonarán de la ponencia de Jorge Monzón. Algunos conceptos se repetirán. Bien, Savvy Data Systems lleva más de 10 años ayudando a sus clientes industriales mediante monitorización industrial y servicios de ingeniería de datos a explotar sus datos, a explotar los datos de su producción, sus datos industriales y a través de ello a generar ahorros y a generar nuevos negocios. Tenemos como socios industriales empresas tan relevantes como el Grupo Danobat, Fagor Automation, Fagor Arrasate e YPF. En nuestra plataforma IoT tenemos conectadas más de 600 fábricas, más de 1.500 máquinas, 120 líneas productivas. Tenemos más de 3.500 usuarios, tenemos más de 7.000 cores instalados por todo el mundo y por minuto se generan más de 50 millones de transacciones. Bien, vamos a hablar del Edge Computing. Pero, ¿qué es el Edge? ¿Qué es el Edge Computing? El Edge Computing es el procesamiento de los datos cerca de donde se generan, ¿no? Pues en un entorno industrial tenemos primero las máquinas, como podéis ver en la parte de la izquierda. Luego los sensores lo que hacen es miden diferentes magnitudes, ¿no? Y estos datos los obtenemos a través de los autómatas de las máquinas. Esto sería un Near Edge. Y si estos datos los obtenemos a través de un switch o de una red OT donde están conectadas las máquinas, lo llamaríamos ya Far Edge. Y el Edge lo que puede hacer es tratar los datos y enviarlos al cloud, o si no tenemos cloud, pues trabajamos en el Edge. Por eso nosotros queríamos explicar la importancia también de aplicar inteligencia artificial en el Edge. ¿Cuáles son los beneficios del Edge Computing contra el Cloud Computing? Pues como ya hemos oído antes también, pues reducimos la latencia en procesos críticos, podemos cerrar el lazo, mejoramos la ciberseguridad que hoy en día pues está bastante al día, aunque no se oiga tanto, pero sucede mucho el tema de los ciberataques. Mejoramos la saturación de las redes informáticas de la empresa y también ahorramos en el almacenamiento de datos en la nube. Bien, ¿y qué es la inteligencia artificial en el Edge, ¿no? Pues el Edge, como hemos comentado, es el procesamiento de los datos donde se generan. Los datos los recibimos de la máquina, a través de las señales, recibimos los datos, los normalizamos y los estandarizamos. Pero podemos tener otra capa en el Edge con inteligencia artificial que los trabaje. Nosotros, mediante tecnología Docker, podemos hacer que corran programas o algoritmos hechos por nosotros, hechos por nuestros clientes o hechos incluso por terceros, pues centros de I+D que han subcontratado para una aplicación concreta, puede correr en el Edge y dotarse de los datos, sacar ciertas conclusiones y luego devolver pues otro tipo de datos, tanto al Edge, y el Edge puede hacer pues devolvérselos a la máquina o incluso enviarlos al cloud. Nuestro primer caso de éxito es sobre mantenimiento predictivo. El grupo Danobat es un grupo que fabrica máquina herramienta. Su intención era desarrollar el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo en sus componentes más críticos, que son en los elementos mecánicos, pues el usillo principal y pues los ejes lineales y los ejes rotativos. Con su centro de I+D, lo que han hecho es sensorizar estos componentes y hacen ciclos de autodiagnóstico, lo que llamamos fingerprint. Hacen unos ciclos donde la máquina se va moviendo y pues con estos sensores detectan cómo están estos componentes. Pues llevan mucho tiempo recopilando datos de más de 350 máquinas por todo el mundo. También tienen un banco de pruebas en el centro de I+D donde pues, la máquina hace una serie de ciclos donde ellos quieren que la máquina haga eso para que aprendamos cómo se comportan estos componentes. Y a través de Big Data y Machine Learning lo que hemos hecho es
aprender cómo se comportan estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos un algoritmo que nos analiza cómo están estos componentes y nos dicen, nos monitorizan la condición en la que están, ¿no? Cuánto de cerca están en tener una avería crítica. Entonces, ellos tienen una aplicación que se llama Remaining Useful Life Estimation, y lo que han conseguido es pues eso, predecir antes de que suceda cuándo creen que va a suceder una avería, y con eso han conseguido reducir el tiempo que está la máquina parada por esta avería crítica de unos días a unas horas. Esto se ha traducido en un contrato de mantenimiento porque la empresa cobra dinero. O sea, lo han monetizado, y no solo eso, sino que ha mejorado su servicio y también ha mejorado su posición en el mercado con respecto a sus competidores. El segundo caso es la gestión de la calidad en una empresa que fabrica pan, ¿sí? La característica de la fabricación del pan en esta empresa es que el proceso puede durar entre 4 o 5 horas. Los factores ambientales afectan. Pues el proceso de fermentación no es lo mismo con un grado de humedad o con un grado de temperatura diferente. Entonces, por mucho que las máquinas tengan unos parámetros concretos, pues el pan puede ser diferente. Puede tener un volumen diferente. Entonces, que el pan, las barras de pan, tengan un volumen mayor que el previsto es un problema. ¿Por qué? Porque cabe un menor número de unidades por caja. Y esto se traduce en un mayor coste de transporte, porque el pan es un elemento es un elemento de poco valor en un gran volumen, ¿no? Igual que el papel. Entonces, el transporte específico, o sea, el transporte es una gran parte de su coste. Y esto generaba un problema para esta empresa. Entonces, ¿cómo lo hemos solucionado? Se han instalado cámaras de visión artificial, esto no lo hemos hecho nosotros, pero lo han hecho con otro proveedor, en diferentes puntos de la línea de fabricación y también al final. Entonces, hemos ido cogiendo datos del proceso, de las máquinas, hemos ido cogiendo datos de la receta, de la materia prima de cada receta del pan, hemos ido cogiendo datos de la visión artificial, pues qué volumen iba teniendo en función de todos los parámetros, y también datos medioambientales. Y con esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos aprendido cómo se comporta, y ahora tenemos una aplicación en la que en tiempo real, junto al proceso, a los operarios que están en planta, sin necesidad de tener ningún cloud en las propias máquinas, tenemos una aplicación en la que se les va haciendo recomendaciones de variaciones de los procesos de fabricación. Se avisan de tendencias, ¿no? Todo con una información visual y útil. Incluso los operarios han aprendido varios ajustes de los parámetros del proceso por receta, y esto todo, lo más importante, es que se ha traducido en una reducción de los rechazos de las barras. El tercer caso es una optimización de proceso de tiempo de ciclo, que lo podéis ver en nuestro stand, concretamente de mecanizado. De momento lo hemos desarrollado para mecanizado. Estamos pensando en hacerlo para otros procesos, pero nuestra optimización se centra en mecanizado. ¿Cómo empezamos? Empezamos grabando los datos de un mecanizado real. Pues una máquina de mecanizado ejecuta un programa de mecanizado y captamos una serie de señales de la máquina a alta velocidad. Lo bueno de nuestro sistema es que no hace falta modificar la máquina, simplemente nos conectamos, cogemos los datos y tampoco hace falta parar la máquina. Pues nuestro programa sigue este esquema, ¿no? Coge datos a alta velocidad en el Near Edge, y luego mediante IA va aprendiendo cómo se comporta con cada herramienta, y estas señales cómo se comportan con cada herramienta, para saber cuándo está mecanizando y cuándo no está mecanizando. Luego busca en el programa de mecanizado los movimientos donde cree que hay un uso subóptimo, donde va despacio y todavía no está mecanizando, ¿no? El programa calcula en cada franja del programa qué probabilidad de optimización hay. Y como resultado damos un informe que luego va a poder usarlo el usuario para optimizar su programa de mecanizado. Este es nuestro programa, es el Cycle Optimizer. Como os comentaba, el informe
es esta interfaz interactiva que la usaría el editor de programa de mecanizado. Es una herramienta clara y muy precisa. El editor puede hacer una optimización más precisa de la que podía hacer hasta ahora. ¿Por qué? Porque tiene los datos precisos en esta gráfica. Es una gráfica temporal donde graficamos las señales que hemos ido captando en un gráfico interactivo, indicamos dónde creemos que hay un mayor potencial de optimización para que el analista lo vaya haciendo un zoom, vaya acercándose, vaya analizando, incluso con el ratón puede ir pues, activando o desactivando señales por si algunos le molestan y pasando el cursor por encima puede ver qué valores tiene cada señal. Entonces, es una información muy precisa en la que sabe dónde va despacio, todavía no está mecanizando, dónde empieza a mecanizar, en qué posición está, en qué línea de programa está, qué tipo de movimiento le está ordenando el programa, incluso qué velocidad lleva el cabezal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que han conseguido nuestros clientes? Pues han conseguido ahorro de costes. En esta versión no hemos puesto los números, pero tenemos un caso en el que un cliente ahorra hasta 35.000 euros al año por una pieza. También aumenta la capacidad de máquina, muy importante en automoción, porque siempre nos piden, nos ha fallado este proveedor, podéis fabricar los más que necesitamos alimentar nuestras líneas, ¿no? Y también hemos conseguido que reduzcan el periodo de maduración de sus programas, consigan que sus programas estén más optimizados en un menor periodo de tiempo. Como conclusión, pues la inteligencia artificial en el Edge nos puede ayudar a que nuestras empresas sean más rentables. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta, estamos en stand 35. Muchas gracias.